Si sigues reaccionando con ira, no es porque tengas mal carácter, es porque nadie te enseñó a detener la reacción antes de que te domine. Y hoy voy a mostrarte un sistema mental que rompe ese ciclo desde la raíz. Yo, Brian Tracy, he aprendido algo esencial después de décadas observando el comportamiento humano bajo presión. La ira no destruye vidas por ser intensa, las destruye por ser rápida. Aparece, toma el control y actúa antes de que la conciencia tenga tiempo de intervenir. Y cuando eso ocurre, el daño ya está hecho. La mayoría de las personas no tiene un problema de carácter, tiene un problema de reacción automática. Reaccionan antes de pensar, antes de comprender, antes de elegir. Una palabra, un gesto, una contradicción mínima, y el cuerpo entra en modo defensa. El tono cambia, la mente se cierra, el impulso gobierna. Después llega el silencio incómodo, el arrepentimiento, la frase que no debió decirse, la relación que se resintió. Y lo más peligroso es esto. Con el tiempo, la persona empieza a creer que es así, que la ira forma parte de su personalidad. Pero eso no es verdad. La ira no es identidad, es un hábito. He trabajado con líderes, empresarios, profesionales brillantes y personas comunes que perdieron oportunidades enormes no por falta de capacidad, sino por no saber detener una reacción a tiempo. Personas inteligentes que sabían exactamente qué hacer, pero no podían evitar cómo reaccionaban. Y cuando analizábamos el patrón, siempre aparecía lo mismo. Nadie les enseñó a interrumpir la reacción antes de que se convierta en acción. Hoy no voy a hablarte de reprimir la ira ni de fingir calma. Eso no funciona. Tampoco voy a decirte que cuentes hasta 10 sin entender por qué. Hoy voy a mostrarte 10 lecciones claras, prácticas y profundas que te enseñan a crear espacio entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese espacio ocurre la verdadera libertad. Más adelante vas a entender por qué intentar controlarte solo fortalece la reacción. Y en unos minutos descubrirás por qué las personas que parecen imperturbables no lo son porque nada les afecta, sino porque entrenaron su mente para responder distinto. Si alguna vez sentiste que reaccionaste con ira y después pensaste no era para tanto, este video es para ti. Quédate hasta el final. Estas lecciones no buscan que seas pasivo, sino consciente, firme y dueño de tus actos. Si este contenido resuena contigo, deja un like ahora. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y escríbeme en los comentarios una sola palabra: control. Quiero saber quién está listo para dejar de reaccionar y empezar a elegir. Y suscríbete. Este canal no existe para entretenerte, sino para entrenar una mente fuerte, estable y disciplinada. La mayoría de las personas cree que su problema es sentir ira, pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es la velocidad con la que reaccionas cuando la ira aparece. No es la emoción la que causa el daño, es lo que haces con ella antes de comprenderla. La ira es una respuesta biológica normal. Surge como energía, acelera el cuerpo, enfoca la atención. El problema comienza cuando esa energía se convierte en palabras, gestos o decisiones sin pasar por la conciencia. En ese punto, la reacción ya no te pertenece, te domina. Piensa en cuántas veces dijiste algo que no querías decir, cuántas veces levantaste el tono sin necesidad, cuántas veces cruzaste un límite que después intentaste reparar. No fue porque la situación fuera grave, fue porque no hubo espacio entre el estímulo y tu respuesta. Recuerdo a Andrés, 44 años, profesional competente y respetado. No se consideraba una persona iracunda, pero reaccionaba con dureza ante la mínima contradicción. Él decía que todo le salía de golpe, y tenía razón. La reacción era instantánea. No había pausa, no había elección. Aquí está la enseñanza clave. Cuando la reacción es inmediata, la conciencia llega tarde. La mente racional necesita segundos para intervenir, pero la ira actúa en milésimas. Si no entrenas una pausa mínima, siempre perderás esa batalla. Imagina la reacción como un coche a gran velocidad. Si no hay freno, no importa qué tan buen conductor seas, la velocidad manda. La mayoría vive así, sin freno emocional. Espera que la situación cambie, que las personas cambien, que el mundo sea más amable, pero el verdadero cambio ocurre cuando instalas el freno dentro de ti. Ese freno no es reprimir, es demorar. Demorar la palabra, demorar el gesto, demorar la decisión. 1 segundo, 2 respiraciones, un silencio breve. Eso es suficiente para que la conciencia entre en escena. Aquí casi nadie está preparado. Andrés empezó a cambiar cuando entendió que no necesitaba calmarse, sino ganar tiempo.
Cada vez que sentía la ira subir, se obligaba a no responder de inmediato. A veces miraba a otro lado, a veces respiraba profundo, a veces decía, necesito un minuto. Ese pequeño hábito transformó reacciones que antes parecían inevitables. La velocidad alimenta la ira, la pausa la debilita. Cuanto más rápido reaccionas, más poder le das. Cuanto más espacio creas, menos te controla. La ira no desaparece por fuerza. Desaparece cuando deja de ser obedecida. No se trata de eliminar la emoción. Se trata de no actuar mientras estás dentro de ella. Cuando entiendes esto, recuperas algo esencial. La capacidad de elegir quién quieres ser, incluso en el momento incómodo. Esta primera lección cambia todo porque te devuelve el mando. No te promete que nunca sentirás ira. Te enseña algo más poderoso, no reaccionar mientras la ira gobierna. Este es tu despertar número 1. Cuando la ira aparece, el instinto más común es intentar controlarla, apretar los dientes, callarse a la fuerza, fingir calma, decirse, no pasa nada. Pero ese esfuerzo, aunque bien intencionado, suele producir el efecto contrario. La ira no desaparece cuando la empujas hacia abajo, se comprime. El problema de controlarte es que sigues luchando contra la emoción. Y toda lucha interna genera tensión. La mente se divide. Una parte siente ira, la otra intenta dominarla. Esa división aumenta la presión interna. Y tarde o temprano, esa presión encuentra salida. A veces en una explosión mayor. A veces en sarcasmo, frialdad o resentimiento prolongado. Piensa en la ira como vapor dentro de una olla. Si solo bajas la tapa sin reducir el fuego, el vapor no desaparece. Se acumula. Y cuando sale, lo hace con más fuerza. Controlar sin entender es bajar la tapa. Comprender es bajar el fuego. Recuerdo a Lucía, 38 años, que se esforzaba por no enfadarse. Se mordía la lengua, sonreía por fuera y acumulaba por dentro. Creía que estaba siendo madura. En realidad, estaba entrenando una bomba de tiempo emocional. Sus estallidos no eran frecuentes, pero cuando ocurrían, eran intensos y desproporcionados. Aquí está la clave. La ira necesita ser reconocida, no reprimida. Reconocer no es actuar, es observar. Nombrar internamente lo que ocurre. Estoy sintiendo ira. Esa simple frase crea distancia. Te saca del impulso y te coloca en conciencia. Cuando intentas controlarte, sigues identificado con la emoción. Cuando la observas, te separas de ella. Y esa separación es poder. No necesitas vencer la ira, necesitas no fusionarte con ella. Imagina que la emoción es una nube que cruza el cielo. Si intentas empujarla, te cansas y no se mueve. Si la observas, pasa sola. La mayoría vive empujando nubes. Las personas emocionalmente entrenadas miran el cielo. Lucía comenzó a cambiar cuando dejó de exigirse calma y empezó a exigirse presencia. En lugar de tensarse, respiraba y se decía, esto es ira pasando por mí. Esa práctica redujo la intensidad de la emoción, no porque la negara, sino porque dejó de alimentarla con resistencia. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que aceptar la ira es rendirse, pero aceptar no es obedecer, es dejar de pelear. Y cuando dejas de pelear, la energía se disipa. La ira se fortalece con la resistencia, se debilita con la conciencia. Cuanto más luchas contra ella, más tiempo se queda. Cuanto más la observas, menos te controla. No necesitas dominar la emoción, necesitas no luchar contra ella. Esta lección te libera de una trampa silenciosa, la de creer que fuerza interna es represión. La verdadera fortaleza es claridad, y desde la claridad, la reacción pierde poder. Este es tu despertar número 2. La ira rara vez surge por lo que ocurre, surge por lo que eso dice sobre ti. No reaccionas al hecho, reaccionas a la interpretación que tu mente hace del hecho. Y esa interpretación casi siempre toca el ego. El ego es la parte de ti que necesita sentirse respetada, validada, importante, competente. Cuando algo cuestiona esa imagen, una crítica, un desacuerdo, una corrección, el cuerpo interpreta amenaza. Y cuando hay amenaza, la reacción es inmediata. La ira aparece como defensa. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces reaccionaste con ira, no porque el comentario fuera grave, sino porque sentiste que te desvalorizaron? No fue el contenido, fue el significado. No fue la situación, fue la historia interna. No me respetan, no me toman en serio, me están atacando. Recuerdo a Sergio, 50 años, con mucha experiencia profesional. Cada vez que alguien cuestionaba su punto de vista, reaccionaba con dureza.
Él decía que defendía su criterio. En realidad, defendía su identidad. Su mente no distinguía entre un desacuerdo y una amenaza personal. Y cuando eso ocurre, la ira se dispara. Aquí está la trampa. Cuando tu identidad depende de tener razón, cualquier desacuerdo se convierte en una agresión. Cuando necesitas aprobación constante, cualquier crítica se siente como humillación. La ira no protege la verdad. Protege una imagen frágil. Imagina tu identidad como una armadura demasiado rígida. Al principio te hace sentir seguro, pero con el tiempo te limita. Cada comentario roza esa armadura. Cada diferencia genera fricción. La ira no es fuerza, es rigidez defensiva. Aquí es donde todo cambia. Las personas que no reaccionan con ira no son indiferentes. Son menos identificadas con su ego. No confunden lo que hacen con lo que son. No confunden un error con su valor. No confunden una opinión ajena con un ataque personal. Por eso pueden escuchar sin explotar. Sergio empezó a cambiar cuando aprendió a separar el mensaje de su identidad. En lugar de preguntarse, ¿me están atacando?, se preguntaba, ¿qué parte de esto es información útil? Esa sola pregunta redujo sus reacciones de forma notable. Su autoridad aumentó, no porque se impusiera menos, sino porque reaccionaba menos. El ego siempre quiere responder rápido. La conciencia sabe esperar. Y en esa espera aparece la verdadera fortaleza. Cada vez que eliges no reaccionar desde la identidad herida, entrenas una mente más amplia y estable. La ira pierde poder cuando deja de ser una defensa del ego. Cuando ya no necesitas proteger una imagen frágil, las palabras ajenas dejan de gobernarte. Y lo que antes te encendía, ahora simplemente pasa. Esta lección es clave porque te muestra algo esencial. No necesitas defenderte todo el tiempo. Tu valor no está en juego en cada conversación. Y cuando entiendes eso, la reacción pierde velocidad. Este es tu despertar número 3. Gran parte de la ira aparece cuando crees que perder el control equivale a perder seguridad. No es el error lo que te enciende. Es la sensación de que el mundo dejó de obedecer tu guión interno. Cuando eso ocurre, la mente interpreta amenaza y el cuerpo responde con tensión inmediata. La ira surge aquí como un intento de restaurar control. No porque el control resuelva el problema, sino porque ofrece una ilusión momentánea de seguridad. Al elevar el tono, imponer, acelerar decisiones, la mente siente que recupera el mando. Pero ese mando es frágil y costoso. Piensa en cuántas veces reaccionaste con ira no porque la situación fuera grave, sino porque no fue a tu manera. No fue el retraso, fue la pérdida de control. No fue la corrección, fue la ruptura de la expectativa. El mundo se movió, y tú intentaste inmovilizarlo. Recuerdo a Natalia, 46 años, responsable de un equipo exigente, extremadamente organizada y eficaz. Cuando algo cambiaba a último momento, su reacción era inmediata. Rigidez, tono duro, prisa. Ella decía que necesitaba control para que todo funcionara. En realidad, necesitaba control para sentirse tranquila. Su calma dependía del entorno. Aquí está la verdad que libera. La seguridad emocional no viene de controlar lo externo, sino de confiar en tu capacidad de responder. Cuando confías en que puedes adaptarte, no necesitas imponer. Cuando confías en ti, la urgencia de reaccionar se diluye. La ira disminuye a medida que crece tu flexibilidad interna. Las personas flexibles no son pasivas, son adaptables, ajustan sin romperse, negocian sin explotar, eligen sin apresurarse, no porque todo sea fácil, sino porque su base es sólida. Imagina tu mente como una casa. Si solo se mantiene en pie cuando el clima es perfecto, cualquier viento la sacude. Pero si la estructura es fuerte, el clima cambia y tú sigues firme. El control excesivo delata estructura frágil. La calma ante lo imprevisto revela fortaleza. Muchos conflictos nacen de intentar controlar lo incontrolable. Decisiones ajenas, emociones de otros, tiempos de la vida. Esa lucha constante genera frustración, y la frustración sostenida se transforma en ira reactiva. Natalia empezó a cambiar cuando introdujo una pregunta antes de responder. ¿Esto amenaza quién soy, o solo amenaza cómo quería que saliera? Esa pausa cambió su reacción. Con el tiempo, su comunicación se volvió más clara y su equipo respondió mejor. Cuanto menos intentaba controlar, más colaboración recibía. Soltar control no te debilita, te devuelve espacio interno, y en ese espacio, la ira deja de ser necesaria como mecanismo de defensa. Respondes con inteligencia, no con impulso. Este es tu despertar número 4. La mayoría de las reacciones con ira no son decisiones conscientes, son respuestas automáticas,
Ocurren cuando vives en piloto automático, repitiendo patrones antiguos sin darte cuenta. En ese estado, no eliges cómo responder. Reaccionas como siempre has reaccionado. El piloto automático se forma con cansancio, estrés acumulado y falta de pausas reales. Muchas personas pasan el día resolviendo problemas, apagando incendios, saltando de una demanda a otra. El cuerpo se mantiene en alerta constante. Y cuando estás en alerta, cualquier estímulo se interpreta como amenaza. No es que la situación se agrave, es que llegas a ella saturado. La mente no tiene espacio. El sistema nervioso está sobrecargado. Entonces, la ira aparece como descarga. No porque quieras, sino porque no hubo conciencia previa. Recuerdo a Pablo, 45 años, profesional comprometido, siempre ocupado. Decía que no tenía tiempo para parar. Reaccionaba con ira por detalles mínimos. Él creía que el problema era la gente. En realidad, era su estado interno. Vivía acelerado. Y la aceleración constante reduce la capacidad de elegir. Vivir en piloto automático significa no procesar lo que sientes, no cerrar ciclos, no descargar tensión. Cada emoción no atendida se queda en el cuerpo, y lo que no se procesa se acumula. La ira suele ser la última emoción en aparecer, porque es la que empuja hacia afuera toda la carga acumulada. La conciencia interrumpe ese ciclo, no como teoría, sino como práctica diaria. Observar tu respiración, notar tensión en el cuerpo, reconocer el diálogo interno. Cuando te observas, introduces una pausa mínima, y esa pausa cambia la reacción. Imagina tu mente como una autopista. El piloto automático va a toda velocidad, sin frenos. La conciencia instala un semáforo, no para detenerte siempre, sino para darte la opción de elegir. La ira necesita velocidad. La pausa la debilita. Aquí casi nadie está preparado. Pablo empezó a cambiar con algo simple: rituales de transición. Antes de entrar a casa, se detenía 2 minutos, respiraba, cambiaba de estado, no para relajarse, sino para salir del automático. Ese pequeño hábito redujo de forma notable sus reacciones, no porque los problemas desaparecieron, sino porque él dejó de llegar a ellos acelerado. El antídoto contra la ira reactiva no es fuerza de voluntad, es presencia, estar donde estás, sentir antes de actuar. Cuando estás presente, notas la emoción antes de que te gobierne, y cuando la notas, recuperas elección. Vivir despierto no es vivir sin emociones, es vivir sin ser arrastrado por ellas. Y cuando sales del piloto automático, la ira deja de ser una reacción constante y se convierte en una señal ocasional. Este es tu despertar número 5. Uno de los errores más comunes es creer que sentir ira te empuja automáticamente a actuar. No es así. La emoción no manda, manda el hábito. Y el hábito se puede reentrenar. Sentir ira es humano. Actuar desde ella es una decisión aprendida. La mayoría confunde intensidad con urgencia. La emoción sube y la mente interpreta: tengo que responder ahora. Pero esa urgencia es falsa. La ira no exige acción inmediata, exige atención consciente. Cuando aprendes a diferenciar sentir de actuar, recuperas poder. Piensa en la ira como una ola. No puedes impedir que se forme, pero sí puedes decidir si te subes a ella o si la dejas pasar. Las personas que no reaccionan con ira no tienen menos olas, tienen más espacio entre la ola y la acción. Recuerdo a Elena, 48 años, líder de un equipo exigente. Tenía claridad técnica, pero perdía impacto cuando reaccionaba con dureza. Su patrón era simple: sentía frustración y hablaba, sentía ira y corregía. No había pausa. El cambio comenzó cuando entrenó una regla: nunca responder en el primer impulso. No para callarse, sino para ganar claridad. Ese pequeño retraso, 1 minuto, 2 respiraciones, un déjame pensarlo, desarmó reacciones que antes parecían inevitables. Elena descubrió algo clave. Cuando no actuaba desde la emoción, su mensaje era más fuerte, no más débil, más preciso. Aquí está la práctica esencial: postergar la acción, no la emoción. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de permitir que la emoción exista sin convertirla en conducta. La postergación crea espacio, el espacio crea elección. Imagina tu mente como un jinete y un caballo. El caballo es la emoción, el jinete es la conciencia. Si el jinete no entrena, el caballo corre sin dirección. Cuando hay entrenamiento, la fuerza no se pierde, se canaliza. La ira canalizada se convierte en firmeza. La ira obedecida se convierte en conflicto. Muchos creen que aceptar la emoción es rendirse. En realidad, aceptar es dejar de pelear. Y cuando dejas de pelear,
la energía baja. La ira se alimenta de resistencia y prisa. Se debilita con observación y tiempo. Elena incorporó microhábitos simples: escribir y no enviar, respirar antes de hablar, pedir un momento. Con la repetición, ese espacio se volvió natural. La emoción seguía apareciendo, pero ya no gobernaba sus actos. La diferencia entre una vida reactiva y una vida consciente no está en lo que sientes, sino en lo que haces con eso. Cuando entiendes que no necesitas actuar para validar la emoción, la reacción pierde velocidad. Este es tu despertar número 6. Una gran parte de las reacciones con ira no ocurre porque la situación sea grave, sino porque toleraste demasiado durante demasiado tiempo. La ira rara vez nace en el momento del conflicto. Se acumula antes, en cada límite que no expresaste, en cada incomodidad que callaste, en cada no pasa nada que sí pasaba. Cuando no pones límites claros, tu sistema emocional intenta compensar, y lo hace de la única forma que conoce cuando ya no hay espacio interno: reaccionando. La ira se convierte en el mensajero tardío de algo que debiste decir antes. Muchas personas creen que evitar el conflicto es madurez, pero evitar el conflicto no lo elimina, lo posterga, y lo que se posterga emocionalmente vuelve amplificado. Por eso tantas reacciones parecen desproporcionadas. No lo son. Están cargadas de historia. Recuerdo a Sofía, 41 años, profesional competente y siempre disponible. Decía que no entendía por qué a veces explotaba. Al analizar su día a día, el patrón era claro: decía sí cuando quería decir no, aceptaba cambios que la incomodaban y se adaptaba constantemente para no generar fricción. La ira no era el problema, era el resultado. Poner límites no es ser agresivo, es ser claro, no es atacar, es definir. Un límite comunicado a tiempo no necesita ira para sostenerse. La ira aparece cuando el límite nunca fue dicho y el cuerpo intenta decirlo por ti. Imagina tu espacio personal como una cerca invisible. Si no existe, cualquiera entra sin saberlo. Y cuando te sientes invadido, reaccionas. Pero si la cerca está clara, no necesitas elevar el tono. La claridad previene la reacción, la ambigüedad la alimenta. Aquí es donde muchos se confunden. Temen que poner límites genere rechazo, pero lo que realmente destruye relaciones es el resentimiento silencioso. La ira no expresada se convierte en distancia, frialdad o estallidos tardíos que dañan mucho más que una conversación clara a tiempo. Sofía comenzó a cambiar cuando decidió hablar antes de saturarse, no explicando demasiado, no justificándose, no atacando, simplemente nombrando lo que necesitaba y lo que no estaba dispuesta a aceptar. Algo ocurrió. Su ira disminuyó de forma natural. No porque los demás cambiaran, sino porque ella dejó de traicionarse a sí misma. Cuando no te respetas internamente, tu cuerpo te lo recuerda, y lo hace a través de la ira. Pero cuando empiezas a honrar lo que sientes y a comunicarlo con firmeza, la reacción deja de ser necesaria como último recurso. Sin límites claros, vives reaccionando. Con límites claros, vives eligiendo. Este es tu despertar número 7. Una de las fuentes más constantes de la ira reactiva son las expectativas invisibles. Esperas que las personas actúen de cierta manera, respondan con determinado tono, entiendan lo que no expresaste y cumplan reglas que solo existen en tu mente. Cuando eso no ocurre, la ira aparece. No porque el otro haya fallado, sino porque tu expectativa no fue satisfecha. La mente crea contratos silenciosos, acuerdos internos que nunca se dijeron en voz alta, pero que se sienten obligatorios. Debería saberlo. Tendría que entender. Si le importo, haría esto. Cuando esos contratos se rompen, la reacción surge como si hubiera una traición, pero nadie firmó nada. Muchas personas viven reaccionando con ira porque confunden deseo con obligación. Querer algo del otro es natural. Exigirlo sin expresarlo es una trampa emocional. La otra persona no puede cumplir lo que no conoce, pero tú sí te enfadas cuando no ocurre. Recuerdo a Diego, 52 años, que reaccionaba con dureza ante pequeñas decepciones. Sentía que las personas no estaban a la altura. Al profundizar, apareció algo claro. Esperaba compromiso, atención y coherencia sin haberlo comunicado. La ira no era fuerza, era frustración acumulada. Cada expectativa no expresada se convierte en resentimiento, y el resentimiento es ira con memoria larga. Se guarda, se suma y se reactiva, hasta que una situación mínima detona una reacción grande que parece desproporcionada, pero no lo es. Viene cargada. Imagina que llevas una mochila invisible llena de expectativas. Cada vez que alguien no cumple lo que imaginaste, agregas peso. Al final del día,
No estás cansado por lo que pasó, sino por todo lo que cargaste en silencio. La ira es la señal de que esa carga ya es excesiva. Pocos llegan mentalmente hasta aquí. La solución no es dejar de esperar nada, es hacer conscientes tus expectativas y comunicarlas con claridad. Preguntarte, ¿esto lo hablé o solo lo supuse? ¿Es un deseo o una exigencia? ¿Estoy esperando que otro cubra una necesidad que no me atrevo a expresar? Diego empezó a cambiar cuando reemplazó el reproche por la claridad. Dejó de reaccionar desde la ira y comenzó a hablar desde la necesidad. Algo simple ocurrió. Muchas de sus expectativas se cumplieron cuando dejaron de ser silenciosas, y otras dejaron de ser importantes cuando fueron dichas. Las personas que no reaccionan con ira no viven sin expectativas. Viven con expectativas flexibles, conscientes y comunicadas. Y cuando algo no ocurre como esperaban, no lo toman como ataque personal, lo toman como información. La ira pierde poder cuando dejas de exigirle al mundo que adivine lo que nunca dijiste. Y en ese momento recuperas algo esencial, tranquilidad interna. Este es tu despertar número 8. Mucha de la ira que aparece hoy no nace en el presente, viene de experiencias antiguas que tu mente aún no soltó. Palabras que dolieron, traiciones, injusticias, situaciones que quedaron abiertas. Mientras sigas reviviéndolas internamente, la reacción se mantiene activa. La mente cree que aferrarse al pasado es una forma de protección. Piensa que, si no olvida, no volverá a ser herida. Pero ocurre lo contrario. Cada recuerdo cargado reabre la herida y mantiene el sistema emocional en alerta. Y una mente en alerta reacciona con ira con mayor facilidad. Perdonar no es justificar lo que ocurrió. No es decir que estuvo bien. Perdonar es dejar de pagar un precio emocional por algo que ya no puedes cambiar. La ira se vuelve crónica cuando crees que soltar significa perder, cuando en realidad soltar es recuperar energía y libertad. Recuerdo a Marcelo, 56 años, que reaccionaba con dureza ante cualquier señal de deslealtad. Tenía historias del pasado que nunca resolvió. Cada situación actual era filtrada por viejas heridas. No reaccionaba a lo que ocurría, reaccionaba a lo que temía que se repitiera. Aquí está la verdad incómoda. La ira no castiga a quien te hirió, te mantiene atado a él. La otra persona puede haber seguido con su vida. Tú sigues cargando la emoción. El perdón consciente no libera al otro, te libera a ti. Imagina la ira como una cuerda que te ata a un evento pasado. Cada vez que recuerdas con carga emocional, vuelves a atarte. Soltar no cambia lo ocurrido, pero cambia quién decide tu estado interno hoy. Muchos se resisten porque creen que soltar es rendirse, pero soltar no es olvidar. Es dejar de reaccionar hoy por algo que ya terminó. Es decir, esto ocurrió, pero ya no define cómo respondo ahora. Marcelo empezó a cambiar cuando dejó de alimentar la historia. No negó el daño, simplemente dejó de revivirlo emocionalmente. Con el tiempo, su reacción perdió intensidad. No porque el pasado cambiara, sino porque él dejó de vivir en él. La ira necesita memoria para sostenerse. Cuando dejas de reabrir la herida, la emoción se debilita. No de golpe, sino con decisión repetida. Cada vez que eliges no engancharte al recuerdo, recuperas espacio interno. La verdadera liberación emocional no ocurre cuando todo se arregla, sino cuando decides no seguir cargando lo que ya no te sirve. Este es tu despertar número 9. Llegamos al punto final, y aquí está la verdad que une todas las lecciones anteriores. No reaccionar con ira no es cuestión de carácter, es una identidad entrenada. Las personas que mantienen la calma no lo hacen porque nunca sienten ira, sino porque decidieron no obedecerla. La mayoría espera que la emoción cambie primero para después actuar mejor, pero la disciplina emocional funciona al revés. Actúas de forma consciente incluso cuando la emoción está presente, y con el tiempo, la emoción pierde poder. No esperas a sentirte calmado para responder con claridad. Respondes con claridad, y la calma llega como consecuencia. A lo largo de estas lecciones viste un patrón claro. La reacción con ira disminuye cuando reduces la velocidad de respuesta, dejas de luchar contra la emoción, sueltas la defensa del ego, confías más en tu capacidad de adaptarte, sales del piloto automático, separas sentir de actuar, pones límites a tiempo, comunicas expectativas y liberas el pasado. Nada de eso ocurre por accidente, ocurre por práctica diaria. Piensa en la calma como un músculo invisible. No se fortalece cuando todo está fácil, sino cuando eliges responder distinto en el momento incómodo. Cada conversación difícil es una repetición, cada provocación es una oportunidad.
Cada vez que no reaccionas desde la ira, refuerzas una identidad más firme. Recuerdo a Laura, 47 años, que durante mucho tiempo decía, «Yo soy así, reacciono rápido». Cuando entendió que no era personalidad sino hábito, algo se abrió. Empezó a practicar decisiones pequeñas. Pausar antes de hablar, pedir tiempo, respirar, no enviar mensajes en caliente. No fue inmediato, pero fue consistente. Y la consistencia cambió su vida cotidiana. Aquí está la verdad final. No controlas la emoción inicial, pero sí controlas la respuesta que construyes después. Y esa respuesta, repetida día tras día, se convierte en carácter. No perfecto, pero consciente. No se trata de nunca sentir ira, se trata de no vivir gobernado por ella, de usar la emoción como información, no como volante, de responder desde valores, no desde impulsos. Eso es madurez emocional. Cuando entrenas esta identidad, algo profundo ocurre. Los conflictos se acortan, las relaciones se ordenan, tu energía deja de desperdiciarse en luchas innecesarias, y tu mente se convierte en un lugar más estable. Este es tu despertar número 10. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no sabes cómo romper el ciclo de la ira. Ahora entiendes que no reaccionas porque seas débil, sino porque durante años nadie te enseñó a crear espacio entre lo que ocurre y lo que haces. Y ese espacio es donde nace la verdadera libertad emocional. A partir de hoy, hay una elección silenciosa que solo tú puedes hacer. Seguir reaccionando como siempre, o empezar a responder como la persona que decides ser. Nadie te va a avisar cuándo será la próxima prueba. Será una palabra, una crítica, un gesto pequeño. Y ahí es donde todo este entrenamiento cobra sentido. No necesitas cambiar tu vida entera hoy. Necesitas ganar una sola pausa en el próximo momento incómodo. Respirar antes de hablar. Elegir no responder de inmediato. Recordar que tu paz vale más que ganar una discusión. Esa decisión repetida cada día construye una identidad nueva. La persona verdaderamente fuerte no es la que nunca siente ira, es la que no se deja gobernar por ella, la que usa la emoción como información, no como dirección. Y cuando eliges actuar desde esa claridad, algo cambia. Los conflictos se acortan, las relaciones se ordenan, tu energía deja de desperdiciarse. Quiero que escribas en los comentarios una frase simple y poderosa. Hoy, elijo pausar antes de reaccionar. Si este contenido te aportó claridad, deja un like y suscríbete. Este canal no existe para entretenerte, sino para ayudarte a construir una mente más fuerte, más estable y más consciente. Recuerda esto. Cuando entrenas tu mente, entrenas tu futuro.